Muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Ok, disculpen. No ha ingresado la moderadora de la mesa, entonces yo asumo el papel de moderador. Mi nombre es Alejandro George Cruz, yo soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y le estamos dando la bienvenida a todos los presentes a esta primera mesa de trabajo del Congreso de Radios Comunitarias, del tercer Congreso de Radios Comunitarias. Lo primero que vamos a hacer es en este momento vamos a pasar lista de los que están presentes para ver el orden de presentación. Se encuentra en la sala Lorena Álvarez Garzón. Sí, aquí está Lorena. Muy bien, perfecto. Entonces, Lorena, sí la tenemos. Tardes. A Sami Gabriel Gómez Alfaro. Sami Gabriel Gómez Alfaro, al parecer no está. Gilberto Hernández Luna. Gilberto Hernández Luna, al parecer tampoco. Rafael Sevilla Zapata. Aquí está Rafael Sevilla, muy bien. Y Gracián González Calderón. Gracián González Calderón. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Tuve problemas con mi cuenta de Zoom, los que tengo. Entonces, vamos a hacer Sí, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Me escucha? A ver, un momento. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, dígame. Ok. Sí, le comentaba, lo que pasa es que aparezco con la cuenta de la representante legal, Yanini Andrade, pero soy Gracián González, ¿eh? Aquí presente. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Puedo cambiarle su nombre en el chat? Sí, por supuesto. A un momento, por favor. Gracias. Entonces, usted es Gracián Hernández, ¿correcto? No, Gracián González. Gracián González. Un momento. Sí. Ok, ya aparece. Muy Gracias. bien. No, para servirle. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión. Les indico también la dinámica. Todos los ponentes contarán con de 10 a 15 minutos, pero vamos a dar aproximadamente 13 minutos para su presentación. Una vez que hayan hecho su presentación y faltándoles un minuto para cumplir los 13 minutos, tomaré el micrófono, les indicaré que tienen un minuto para ir terminando la sesión. Les agradeceré que la sesión de preguntas y respuestas quede hasta el final de que hayan pasado todos los ponentes. Si durante el transcurso de la ponencia alguno de los ponentes entra a la sesión, quedará al final de la lista debido a que no entró durante su momento de sesión. Una vez iniciado, entonces le damos el uso de la palabra a Lorena Álvarez. Lorena, tienes los permisos para poder compartir tu pantalla y cuentas con hasta 13 minutos para hacer tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a todos quienes están formando parte de esta mesa. Un saludo muy cálido desde acá, desde el centro del país, desde el centro del mundo, desde Ecuador. Les saludo desde la ciudad de La Tacunga para compartirles la ponencia que el día de hoy les voy a dar. Voy a compartir la pantalla, por favor, si me pueden comentar si es que se la mira. Entonces, si es que sí está. Sí. Sí se ve. Adelante. ¿Sí la están mirando? Sí se ve la pantalla. Adelante. Perfecto. Bueno, voy a poner también el cronómetro. Les quisiera comentar que este es un estudio que yo realicé para mi tesis doctoral y es las transformaciones en la ecología de los medios de comunicación frente a la aplicación de una ley de comunicación aquí en mi país, en Ecuador, con un énfasis en los medios comunitarios. Las preguntas de investigación que yo me había planteado era justamente saber cuáles fueron estas transformaciones que sufrieron los medios de comunicación tras la aplicación de una ley
Ley Orgánica de Comunicación que por primera vez se dio en el Ecuador en el año 2013. ¿Cómo se dieron esos cambios y cuáles fueron las consecuencias en el ecosistema mediático del Ecuador, considerando actores importantes como los dueños de los medios, los coordinadores de los medios, así como también los y las periodistas? Quise indagar además de qué manera cambiaron las dinámicas en los medios tras una reclasificación y reconocimiento a las tipologías de medios públicos, privados y comunitarios, y finalmente cuál sería la caracterización de un medio de comunicación ideal para el Ecuador. Esta investigación, como ustedes lo pueden ver, les he puesto ahí, se realiza en mi país, es uno de los más pequeños de Sudamérica, con apenas una extensión de 283.500 kilómetros aproximadamente. Somos 17.983.000 habitantes hasta la actualidad, y antes de la promulgación de la Ley de Comunicación, se daba cuenta una auditoría de medios que habían en el Ecuador, coexistían 1.124 medios de comunicación, los cuales el 90% estaban en manos privadas y el 10% estaban se podría decir, medios públicos y comunitarios, aunque no se los reconocía como tal. Lo que les quisiera comentar es que en el Ecuador se da una especie de parteaguas a partir del año 2013. ¿Por qué? Porque antes del 2013 en el Ecuador no existía una legislación específica o una ley de medios específica. En 1975, simplemente en la época de la dictadura en el Ecuador, simplemente había una promulgación de una ley que legislaba de alguna manera frecuencias, nada más. Y como hecho paradójico era que los medios comunitarios estaban establecidos dentro de la ley agrícola porque se le relacionaba con las comunas. En el 2008, el Ecuador viene a tener una nueva constitución, y dentro de esta nueva constitución se establece que la comunicación no es un servicio social, sino un derecho. Y esto da parte para que se dictamine que la Asamblea cree una ley específica que regule, controle y también fije las reglas de juego para el sistema de comunicación en el Ecuador. Y además se da un paso importante, ya que se prohíbe que personas vinculadas con grupos económicos, especialmente con la banca, sean dueños de los medios de comunicación. Finalmente, luego de un debate bastante grande, casi de 5 años, en junio del año 2013 ya se promulga la Ley Orgánica de Comunicación con 119 artículos y 22 disposiciones transitorias que vendrán a determinar cómo funcionará la comunicación. Capítulo refiere a que la comunicación será considerada como un derecho. Un segundo capítulo refiere a la democratización de la comunicación. Es allí cuando ya se vendrá a hacer una distinción y una clasificación de los medios. Y se dice que en el Ecuador deben coexistir medios privados, públicos y comunitarios. Y para ello la ley prevé que se haga una redistribución de frecuencias que entregue el 33% del espectro radioeléctrico a medios privados, el 33% a medios públicos y el 34% a medios comunitarios, con el objetivo de hacer una acción afirmativa y reconocer la existencia de este tipo de medios. Por primera vez en el Ecuador, entonces ya se reconocería que hay medios comunitarios y también hay medios públicos, y que la comunicación no podía estar hegemónicamente solamente en manos privadas. Sin embargo, esta ley para su aplicación ha tenido un sinnúmero de inconvenientes, especialmente por artículos que han sido realmente ambiguos y que en vez de fortalecer la democratización, lo que han generado es una especie de persecución. Es así que en el año 2019, con el cambio de la presidencia del presidente Lenín Moreno, se da una nueva reforma en la cual se elimina una superintendencia encargada de regular a los medios y también un artículo denominado de linchamiento mediático, y justamente en la actualidad estamos en una nueva discusión, ya que el actual presidente Guillermo Lasso, tendencia de derecha,
ha planteado que la ley de comunicación prácticamente debería derogarse, que habría que hacerle una apuesta a la autorregulación, aunque después de varias discusiones se ha enviado hacia el legislativo un proyecto el cual está en plena discusión, y la mayoría de medios lo que han dicho es que no debería retirarse la ley, sino reformarse. Más adelante voy a profundizar en este tema, ¿no? Un tema muy importante, puesto que, como les decía, en el 2013, al crearse la ley, se crean esta nueva manera de mirar la comunicación, aparte de la redistribución de frecuencias, como les había señalado. Esta ley orgánica de comunicación también señala la obligatoriedad de identificar los contenidos que los medios estaban dando, además un fortalecimiento al ejercicio periodístico y un fortalecimiento a la producción nacional, ya que la producción en el Ecuador en su gran mayoría eran enlatados que venían desde fuera. El sustento teórico de mi investigación se basó justamente en poder analizar las políticas públicas de comunicación en otros países. Quisiera decir que México también fue uno de mis referentes. Asimismo, medio de comunicación estados, la clasificación y también la conceptualización de medios públicos, privados y comunitarios, estas miradas de los medios desde la comunicación como derecho. Y también quisiera comentarles que mi estudio se basa en la teoría que se ha presentado sobre la ecología de medios, que es una metáfora que entiende a los medios de comunicación como ambientes en los que se desarrolla, ambientes que se desarrollan, y también como especies que interactúan y se articulan entre sí. Em, para el desarrollo de esta investigación, que tomó casi 5 años, se desarrolló una metodología no experimental con un enfoque, como les había dicho, en la metáfora de la ecología de los medios, con análisis de datos en su mayoría cuantitativos, pero en su mayoría cualitativos, perdón, pero también cuantitativos. Y el área de estudio del ecosistema comunicacional se basó en entrevistas especializadas que tuvimos a los dueños y gerentes y encargados y coordinadores de los medios de comunicación en el Ecuador. Hicimos una observación de campo, es decir, una visita in situ a los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios, para saber cuál era la situación de cada uno de ellos. Hicimos una encuesta a los periodistas para conocer su percepción, y por último pudimos hacer unas historias de vida con periodistas que porque me interesó mucho el poder encontrar estas trayectorias de vida y cómo se articulaban ante este nuevo ecosistema mediático que fue fuertemente transformado por el aparecimiento de una ley orgánica de comunicación. Finalmente, después de las entrevistas a profundidad, he podido destacar que entre las consecuencias más importantes que se ha dado por parte de la LOC está la promoción de la profesionalización de los comunicadores, puesto que la ley prevé que quienes van a estar en los medios de comunicación en el área informativa sean periodistas titulados. Y además, el alza del sueldo, se dio la obligatoriedad de que los periodistas debían ganar $850, y la capacitación, así como también el facilitar procesos para que los comunicadores comunitarios también puedan profesionalizarse. Se promovió el tema de la producción nacional, como les había dicho, la inclusión, por ejemplo, del lenguaje de señas en la mayoría de programas, las etiquetas que debían tener ya las programaciones, es decir, apta para todo el público, B, apta para todo público con vigilancia de adultos, y apta solamente para adultos, ¿no? Y esto fue algo muy interesante, ya que en el Ecuador por primera vez se estaba dando esto, además un incentivo a la producción nacional que antes era bastante escasa, y la redistribución de frecuencias que estaba ya como mandatoria. Hice también una ficha de observación, me fui a ver qué estaba pasando en los medios, y desgraciadamente con lo que me encontré fue que los medios comunitarios lamentablemente fueron los más agredidos, en función de que, si bien es cierto, en la Constitución se señalaba y en la Ley Orgánica de Comunicación señalaba que debían tener el 34% de las frecuencias, al momento de entrar al concurso de frecuencias, lo que se encontraron es que estos no eran nada fáciles, y sobre todo porque a la comunicación
comunitaria se le entendía sin fines de lucro y con una sostenibilidad social, lo cual es correcto. Sin embargo, esto les impedía, por ejemplo, tener acceso a publicidad. Y esto hacía que muchos medios, por ejemplo, no tengan la posibilidad de sostenerse, ¿no? Se hablaba de que el sostén se debía dar a través de organizaciones no gubernamentales, fondos concursables o de voluntariado de la audiencia. ¿Cuáles fueron las transformaciones más importantes dentro de la ley tras la aplicación? Cambios en la programación, mayor participación de la audiencia, democratización de la comunicación en un porcentaje muy bajo, mejora de los contenidos sí hubo, mayor producción también sí hubo. Sin embargo, el espíritu democratizador, que es el que de alguna manera se interesaba, no fue así. Quisiera pasar brevemente a las historias de vida porque ya veo que se me está acabando el tiempo. En las historias de vida yo conversé con Eduardo Guerrero, tiene 40 años en medios comunitarios y algo que me llamó mucho la atención es que él decía que antes los medios comunitarios tenían que de alguna manera poder estar dentro del espectro, muchas veces incluso de manera ilegal. Cuando se da un reconocimiento, sí se da un avance. Sin embargo, el retroceso se da en las trabas que se pone para la adjudicación de frecuencias. Conversé también con Fernando Salme, él ha estado muy involucrado con medios públicos y privados y lo que se vio es que en el Ecuador lamentablemente los medios públicos que querían ser de todos sin el peso de la publicidad por tener recursos del Estado financiándoles, lo que pasó es que se transformaron en parlantes de los gobernantes de turno. Y Kai Laufen es importante su intervención porque él es un periodista alemán de la Deutsche Welle que vino a asesorar un poco el proceso de esta redistribución en comunitarios públicos y privados y lo que se encontró es con una polarización demasiado grande entre quienes estaban en medios comunitarios públicos y privados. Al final lo que se puede concluir es que si bien es cierto la ley es de avanzada, como bien lo diría la Relatoría para la Libertad de Expresión. Claro que tuvo algunos reparos y por eso algunos artículos se perdieron, como por ejemplo el linchamiento mediático, que sí era demasiado lascivo para el ejercicio profesional. Lo que sí puedo decir es que existe una grandísima brecha entre lo que dice la Ley Orgánica de Comunicación y lo que se ha podido llevar a la práctica. Tristemente, los medios privados siguen siendo una gran mayoría. Ahora es el 87% que está en manos de medios privados y muchos medios comunitarios han querido optar por tener una frecuencia como privados precisamente porque son menos requisitos y porque tendrían acceso a la publicidad. Yo solamente finalizo con un pensamiento de Jesús Martín Barbero de la importancia de poder seguir generando estos espacios de democratización de tal manera que haya un flujo equilibrado de la información entre regiones del mundo y especialmente de Latinoamérica. El tiempo así en el cronómetro me dice, espero haber podido en este poquito tiempo decirles todo lo que he hecho en mi investigación y estoy lista para las preguntas que vendrán más adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Maestra Lorena, muchísimas gracias por su participación y por la interesante ponencia. Bien, vamos con nuestro siguiente ponente. Se encuentra en la sala Sami Gabriel Gómez Alfaro. Sami Gabriel Gómez Alfaro no está. Entonces pasamos se encuentra Gilberto Hernández Luna. Gilberto Hernández Luna. Al parecer tampoco. Ok. Rafael Sevilla Zapata. Rafael, aquí está. Adelante, Rafael, te escuchamos. Rafael Sevilla. Rafael Sevilla está presente en la sala, pero al parecer no contesta. Vamos, Rafael Sevilla, del colectivo Rafael Sevilla. Sí, hola, buenas tardes. Muy Sí, buenas ya son tardes, ¿cómo tarde. está usted? Muy bien, gracias. Qué bien. Perdón, mi teléfono no funciona bien y de repente se traba. Ok, muy bien. Pero aquí estamos. Perfecto. Sí. Rafael, tiene usted 13 minutos para hacer su ponencia o presentación y cuenta con los privilegios para compartir pantalla si es que tiene una presentación que hacer. Y si no, adelante. A partir de este momento, Sí. cuenta con 13 minutos. Gracias. Bien, la experiencia que quiero compartir en esta mesa, en este espacio, es la de lo que la iniciativa que viene impulsando el colectivo Tactome Taltipac en la Sierra Norte de Puebla. Es la voz náhuatl para decir voces de la tierra.
Esta iniciativa surge hace cerca de 10 años, quizás más, pero oficialmente nuestra acta constitutiva se firmó en el 2006. De eso ya volveré en un momento más tarde, pero remitirme, concentrarme en la idea de la iniciativa, de lo que estamos haciendo en el territorio de la Sierra Norte de Puebla. Para quien no conoce, el estado de Puebla se ubica en el centro oriente de la República Mexicana, y en la Sierra Norte de Puebla hay 3 culturas predominantes, por decirlo de alguna manera, que es la náhuatl, la mazéhuatl, como se autodefinen los pobladores de este grupo, de esta población, los totonacús y los tepehuas. El colectivo ha caminado en el ejercicio, en su caminar por ejercer su derecho a la información. Nosotros comenzamos el trámite ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para acceder a la frecuencia del espectro radioeléctrico en la Sierra Norte de Puebla. Eso pues se dice fácil, pero ha sido un proceso largo, tortuoso, en tanto que los criterios para acceder a la concesión pues están plagados de trabas o requisitos burocráticos y que no han impedido que avancemos en eso. No obstante, nuestro ejercicio periodístico, nuestro trabajo de vinculación con la comunidad ha trascendido ese bache, digamos, para poner a los micrófonos de nuestra frecuencia al servicio de las comunidades, a los intereses de las comunidades, y con ello hemos comprometido nuestro ejercicio de acceder de nuestro derecho a la información y a la comunicación. Hemos estado entonces, nuestra frecuencia, instalado una radio, una estación sin la concesión, en el municipio de Sautla, que es la parte más alta, bueno, de los municipios más altos de la Sierra Norte de Puebla, con arriba de 2.200 metros de altitud, y en comunidades mazéhuatl. Esa limitante, ¿no?, por la geografía, es una serranía, una sierra, la de la Sierra Norte de Puebla, un macizo montañoso que impide que las frecuencias pues se vean limitadas, por lo menos para llegar pues a los más de 96 municipios que conforman la Sierra Norte. En la estrategia de dar cobertura al mayor número de población, hemos iniciado entonces en el proyecto de construir una red de transmisores, de nodos, para que a través de las virtudes y la gentileza de la tecnología y particularmente de la Internet, podamos dar una cobertura a toda la geografía de la Sierra Norte de Puebla. Eso nos lleva también a caminar junto con otras organizaciones que están en el mismo empeño. Quisiera destacar la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, con quienes hemos caminado y compartido el proyecto comunicacional para facilitar el acceso a la información. Es con ellos, con la Unión de Cooperativas, con quien se constituye la iniciativa de Wikicatat, telefonía comunitaria, celular comunitaria, para llegar ahí a donde a Teléfonos de México no les reditúa por una cuestión de orden económico, de un criterio de orden económico. Con la iniciativa de Wikicatat se pretende darle servicio de telefonía celular a las comunidades más alejadas, ¿no?, y que no tienen la señal de telefonía celular por ninguna de las empresas que hoy operan ese servicio, que ocupan el espectro radioeléctrico. Y además habría que agregar a un costo mucho más bajo de lo que estas empresas comerciales lo hacen. Ese solo hecho viene a romper muchos paradigmas, un tanto que permite a la gente y a las organizaciones que constituyen esta iniciativa y que participan. Disculpe, Rafael, se le desconectó el audio. ¿Puede volver a conectarlo? Gracias. Sí, disculpe, perdón.
La iniciativa entonces de la telefonía celular comunitaria trasciende el espacio geográfico para ponerse no solamente en la entidad poblana, no solamente en la Sierra Norte de Puebla, sino donde podemos contratar la conectividad a este servicio y pues nada, no creemos, la iniciativa no pretende competir con las grandes empresas de comunicación, desde luego que no, pero sí demostrar que podemos, las comunidades originarias pueden administrar sus propios medios de comunicación y sus propios servicios de comunicación, como es el caso de la telefonía celular comunitaria. Este escenario abre una posibilidad de realización, de democratizar la comunicación, en tanto que los actores que participan directamente en ella están involucrados en las comunidades. La Unión de Cooperativas Tosepan Titatanis, que tiene un largo historial de presencia en las comunidades nahuas y totonacús de la Sierra Norte de Puebla, y eso es hecho ha abierto un mundo de posibilidades para poder entender, para poder avanzar en este proceso de autonomía tecnológica. Quiero destacar además que en nuestro ejercicio de periodístico, de comunicación, de radios comunitarias, estamos en el esfuerzo de instalar los nodos, este nodo de transmisores en el territorio de Totonacú. Actualmente operamos en el municipio de Sautla con una frecuencia en la parte alta, que se transmite en la parte alta y nos permite dar una gran cobertura, ¿no?, con un transmisor de baja potencia, pero que pues, logramos llegar a un número sensible de población en la Sierra Norte de Puebla. Y como eso no basta y que por la geografía complica la transmisión de la señal, es como hemos pensado que a través de la internet podamos salvar esa limitante al poner nuestra señal de radio por la internet y retransmitir en los diferentes municipios y comunidades la señal que estamos transmitiendo ya. Cabe destacar que nuestra alianza no se limita a la Unión de Cooperativas Tosepan, la radio Tosepan Limaxtún, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, sino también en otras radios locales como la de Radio Sinaca, aquí en el municipio de Coetzalan. Queremos entonces en este ejercicio responder a una demanda de información que no está siendo satisfecha, no se satisface con las radios comerciales que operan en la región. Son otros fines, son otros objetivos los de la radio, pues si no ajenos, por lo menos distantes a los intereses de las comunidades. Queremos nos empeñamos en un largo proceso de formación que tenemos que cristalizarlo, concretarlo, en formar periodistas comprometidos con sus comunidades, comprometidos con el devenir de su historia, de sus inquietudes, de sus aspiraciones, para satisfacer ese escenario de la comunicación. Y hoy tenemos, creo, me parece, así lo creemos en el colectivo Tactome Taltipac, tenemos esa posibilidad al acceder a los medios, a la tecnología que nos permite trascender en esas limitantes. No quiero abusar del tiempo, creo que estamos llegando a nuestro límite. Quiero agradecer la invitación a participar en este congreso y saludar al resto de participantes que asisten en esta mesa. Hasta aquí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Sevilla, del colectivo Tactolmec Taltipan de la Sierra Norte de Puebla. Le agradecemos mucho su ponencia, su participación. Al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien. Pasamos entonces con Gracián González, con la ponencia Obligaciones Legales de las Radios Comunitarias ante la Ley, que viene de Calvillo FM 101.3 en Aguascalientes, México. Gracián González está en la sala. Aquí estaba hace rato Gracián González. Gracián González.
Gracián González estaba hace rato. Aquí está Sí, aquí Gracián estoy. González. Adelante, Sí, muchas Gracián. gracias. Sí, adelante. Tiene privilegios para compartir su pantalla. Si es que tiene alguna presentación, cuenta con hasta 13 minutos para su presentación. Adelante, Ok, lo muy escuchamos. amables, muchas gracias. Bueno, primero saludarles a todas y a todos. Decirles que, bueno, pues estamos muy contentos de participar en este congreso y agradecemos, pues, la generosidad de la invitación, ¿verdad? Ok. Si me permiten, bueno, iniciaré diciéndoles que su servidor actualmente colabora como director general de la estación de radio Calvillo FM, una estación muy nuestra en el 101.3 de frecuencia modulada. Disculpe, un favor, Gracián, ¿podría encender su cámara para que los participantes lo podamos ver? Gracias. Sí, es que cree que no me la abre, no sé por ok. qué. Me aparece un mensaje que dice que no la puedo abrir, no sé por qué. A ver, deje ver si le podemos ayudar. Un momento, por favor. Gracias. Le envío una invitación a ver si así. Sí, ahí está. Adelante. Ya, ¿verdad? Ok, muy bien. Puede Sí, iniciar. muchas gracias. Pues antes que nada, saludarles, decirles que, bueno, ahorita en este momento estamos como colaborando, pues, ahí como director de esta estación de radio. Comentarles que es la primera y única estación de radio comunitaria en todo el estado de Aguascalientes. Entonces, si me permiten, voy a compartir la... Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Perdón. Sí, ¿Quería usted compartir alguna presentación? sí, así es. En la parte de abajo de donde estamos todos, aparece una flechita en verde marcando hacia arriba. Si le da ahí Sí, para... así es. Sí, dele ahí. Ajá. Y a continuación le va a aparecer varias opciones. La que aparece en azul es la que tiene que elegir. Correcto. Muy bien. Entonces déjeme nada más y cambiar porque Sí. entonces les doy un breve semblanza de lo que es el proyecto de la radio comunitaria en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, en el centro del país. Decirles que nosotros iniciamos los trámites en el año 2017 ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y fue en el año 2019, en abril, que se nos otorga la concesión, como les repito, la primera estación de radio comunitaria en todo el país. Sí comentarles un poco que para poder accesar a una concesión de esta naturaleza, bueno, pues el precedente legal tiene que ser una asociación civil sin fines de lucro. En este caso, la base fundamental de Calvillo FM es Comunicar para Ayudar AC, un colectivo de ayuda que desde sus inicios prestó el servicio y apoyo a grupos vulnerables. Entonces, decirles que, bueno, dentro de la ley hay 4 tipos de concesiones. La diferencia es el tipo de uso que se les hace. Pues en este caso, pues es el uso comercial que todo el mundo conocemos, el uso público, el uso privado, que también se le llama de experimentación, y el uso social, que se divide en 2, que es el uso social indígena y el comunitario, como es el caso de Calvillo FM. Entonces, es a partir del año 2014 cuando se abre esta posibilidad, porque la Ley Federal de Radio y Televisión es abrogada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y es por primera vez en la historia legal de la vida de las radios que aparece el concepto de radios comunitarias, ni siquiera estaba en la ley. Entonces, precisamente ahí es cuando aprovecha y ve un nicho de oportunidad el colectivo Comunicar para Ayudar y solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones la concesión, como le repetía, que fue otorgada en el año 2019. Entonces, a partir de ahí, pues comenzaron las pruebas y nosotros escogimos Calvillo FM primero por sus características. Calvillo, el municipio de Calvillo, que se encuentra al poniente del estado,
es un pueblo mágico. Sabemos que un pueblo mágico representa una riqueza gastronómica, cultural, histórica, artística. Entonces, fue que nosotros hicimos un estudio de mercado previo a solicitar la concesión, pues para ver a la comunidad, es decir, tomarla en cuenta y decir si efectivamente querían que en el municipio tuviera una red comunitaria. Afortunadamente nos fue muy bien, el 100% de los encuestados, hombres y mujeres de diferentes edades, tomamos una muestra representativa de la población, que actualmente son cerca de 55,000 habitantes, y entonces el 100% contestó que sí. La segunda pregunta que se hizo, bueno, pues fue en ese sentido de decir, bueno, ¿y cómo te gustaría que se llamara? Entonces, creo que el nombre pues es muy literal, Calvillo FM. Y también ahí tomamos en cuenta la participación de la ciudadanía para comentarles qué tipo de situaciones o qué tipo de programa les gustaría escuchar. Entonces ahí fue donde surge la necesidad, pues, de tener un espacio comunicativo, de tener una barra programática obviamente integrada y hecha por la misma comunidad, en donde, bueno, pues viene a conformar la participación social de la misma comunidad. Entonces, armamos una barra programática en ese sentido, tomando en consideración a la comunidad, y fue que se forma la barra programática de Calvillo FM. Bueno, pues sabemos que toda finalidad de una radio de esta naturaleza, pues es la pluralidad de informaciones, la libertad de las ideas, la convivencia pacífica, y pues obviamente el vínculo entre la comunidad, la radio, pero también quién puede en ese sentido ayudar. Sabemos que el objetivo social de la radio, es decir, la función social primordial, es la de informar, educar, entretener, pero sobre todo el de ayudar. Entonces, pues en ese sentido, a eso venimos aquí a Calvillo FM. Esto, bueno, pues ha traído un enorme beneficio para la misma comunidad, porque como les platicaba, a pesar de que Aguascalientes es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, pues ya cuenta con su primera radio comunitaria y es precisamente en el municipio de Calvillo. Entonces, pues decirles que nosotros estamos muy orgullosos de esta situación. Quisiéramos nosotros ahora pasar un poco acerca de las obligaciones legales que como concesionarios, pues obviamente tenemos ante la autoridad. Decirles que son 3 entidades de gobierno las que supervisan a la radio y la televisión en el país. Primeramente, bueno, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el aspecto de llevar a cabo un monitoreo a todas las estaciones de radio y televisión, independientemente de su uso, para cumplir con la Ley Federal de Telecomunicaciones en el rubro de la comercialización. Es decir, nosotros como somos una estación sin fines de lucro, bueno, pues nosotros no nos supervisan que lleguemos a un tope de publicidad, sino más bien ellos regulan que precisamente nosotros no incidamos en una situación de comercialización, es decir, nosotros no podemos escuchar. Entonces, la primera obligación del concesionario comunitario es ver esa situación de que somos un medio sin fines de lucro y no podemos comercializar. Sin embargo, la ley sí nos asiste y nos permite recibir donaciones y patrocinios, tanto en dinero como en especie. Entonces, son 2 conceptos diferentes. Nosotros no podemos espotear, pero sí podemos recibir donaciones de la comunidad, de la iniciativa privada. Incluso hay un apartado de la ley en donde las estaciones de radio comunitarias por ley reciben hasta el 1% del total de el presupuesto en comunicación de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entonces, aquí les voy a mostrar un poquito acerca de cuáles son las situaciones que además no solamente el IFETEL nos supervisa, sino también la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues en el caso del INE, al final también les platicaré una situación con ellos. Entonces, primeramente, nosotros como concesionarios tenemos la enorme responsabilidad de brindar informaciones, primero objetivas, certeras, pero sobre todo que no incidan en situaciones como apología de la violencia. Es decir, tanto las estaciones de radio comerciales, culturales, educativas, en este caso comunitarias o indígenas, pues una de las incidencias a las que tenemos que
que cuidar es precisamente esto, es hacer la apología de la violencia. Y apología de la violencia no solamente se trata de estar en contra de todo y a favor de nada, sino que simplemente nuestros colaboradores o locutores pues no inciten a la violencia a la población, porque sabemos que un medio de comunicación como lo es la radio, pues puede incidir en la conciencia en el colectivo de las personas. Entonces, una de las situaciones que se tiene que cuidar, pues precisamente esto, de la apología de la violencia. Entonces, si se fijan, pues ahí viene en el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en el artículo 34 especifica esta situación. Ahorita con también algo que se está vigilando mucho por parte de la Secretaría de Gobernación, pues es que no haya violencia de género. Es decir, anteriormente, pues por la cultura machista siempre se hacía y se denostaba a la mujer, ahora incluso a los grupos vulnerables, incluso a los niños también, eh, nosotros como comunicadores no tenemos que ejercer esta violencia de género hacia ningún grupo, ¿eh? Es decir, ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos, ni a personas por su raza, por su religión. Entonces, eso también es una obligación que tenemos como concesionarios y que tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, se incide en una sanción. Lo que les platicaba también, algo muy delicado que se ha vuelto en estos tiempos es la protección a los menores de edad. Hay algunos noticiarios de tinte policiaco que revictimizan a los menores, pero no solamente eso, sino que además los exponen. Entonces, decirles que eso es una falta muy grave y que también se sanciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El uso correcto del lenguaje, fíjese que aquí hay una controversia. Hasta hace unos meses, este tipo de sanción estaba dentro de la ley. A partir de febrero del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que se elimina este uso correcto del lenguaje dentro de las transmisiones de radio y televisión, argumentando que, bueno, eso coarta la libertad de expresión y de la libertad de ideas. Entonces, pues en ese sentido, aunque lo tengo aquí reflejado y que, bueno, pues lo tenemos que cuidar, eso tiene mucho que ver con el código de ética de las estaciones de radio y televisión. Es decir, aunque pues la ley no te lo exija o no te lo supervise, pues yo creo que sí sería una buena presentación por parte de las estaciones de radio o de televisión, pues utilizar el uso correcto del lenguaje. También pues está muy de moda las cuestiones de los narcocorridos, de los programas de las narcoseries. Eso pues también tiene que ver con el asunto de apología a la violencia. Entonces, ahorita la ley estipula que, bueno, este tipo de contenidos no se transmitan dentro de la barra programática de los horarios infantiles. Pero bueno, pues de todos modos sabemos que ahora el acceso a los contenidos está incluso hasta en la palma de la mano de los chicos, entonces también pues, se tiene que tener mucho cuidado con esa situación. Igual, como les platicaba, los contenidos para el público infantil, se maneja un horario de 8 de la mañana a 19 horas. Ese es el horario que es dirigido a los menores y que, bueno, durante esos horarios, preferentemente, pues no hay este tipo de contenidos que tengan alto grado de violencia. Hay algunos medios de comunicación que ponen un cintillo o una voz en off, en donde dice que, bueno, que se sugiere discreción, ¿verdad? Para ver o consumir este tipo de contenidos. Pero eso, bueno, pues también mucho depende de la formación de cada familia y de los padres de familia. Una de las situaciones que también se da mucho, sobre todo en la radio, es los programas de tinte religioso. Aquí sí quisiera decirles que, bueno, pues a pesar de que la ley de asociaciones religiosas, no hay un apartado que prohíba, pues, la transmisión de los actos de culto. Lo que sí sanciona la autoridad, en este caso la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, es que no se cuente con el permiso correspondiente. Un acto de culto estamos hablando, pues, la transmisión de una misa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay prohibición como tal de transmitir los actos de culto, pero sí se sanciona, es decir, si hay una multa por no tener el permiso correspondiente, ese
se saca en la Dirección de Asociaciones Religiosas de la SEGOV y no tiene ningún costo. Le queda un minuto para su ponencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues los sectores demográficos a los que hay que tener mucha atención, pues es las mujeres y menores de edad. Y bueno, tener de lado o dejar de lado la situación de la discriminación, independientemente sean indígenas, discapacitados, diversidad sexual, adultos mayores, afrodescendientes. Está prohibido alterar el orden público, la transmisión del himno nacional, tanto al abrir la transmisión y al finalizar, y transmitir programas desde el extranjero si no se cuenta con el permiso. Y ya únicamente como concesionarios comunitarios tenemos que transmitir 23 spots de gobierno federal de manera gratuita todos los días, 10 minutos de programas de tiempo de estado y los los spots del INE de los partidos políticos. Como les decía también, no comercializamos y bueno, pues estamos a la orden. Me dio mucho gusto saludarles y muchas gracias. Le agradecemos mucho, Gracián González, por su participación. Bien, continuamos con nuestra mesa. Quiero saber si contamos con la presencia de Sami Gabriel Gómez Alfaro. Sami Gabriel Gómez Alfaro, de Radio Proletaria Chiapas. Al parecer no se encuentra. Se encuentra en la sala Gilberto Hernández Luna. Gilberto Hernández Luna, con la ponencia Consecuencias de no seguir los lineamientos de la COFETEL, de Radio Itzocan de Puebla. ¿Se encuentra? No, pues al parecer, por alguna razón, estos dos ponentes no pudieron llegar. Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. A mí me gustaría. Adelante, Sikaru, adelante. Ok, me gustaría hacerle la pregunta a García González. Sí. Me gustaría preguntarle qué tal está pareciendo este tercer Congreso de Radios y Comunicaciones. Bueno, pues primeramente me parece una extraordinaria iniciativa para todas y todos aquellos que tenemos la formación no solamente en lo académico, sino también en lo profesional de hacer radio. Sabemos que el nicho de oportunidad de las radios comunitarias es un nicho muy importante, es un nicho alternativo porque además hay más libertad y no hay compromisos. Y bueno, la verdad es que celebro y valoro mucho este tipo de escenarios en donde se nos invita a platicar sobre estas experiencias. Y qué bueno, felicidades por esta iniciativa. Agradecerles de antemano la invitación, me siento muy complacido, muy contento y bueno, esperemos que sea no la primera ni la última, sino que sean muchas más. Muchas gracias. Gracias. Quiero hacerle otra pregunta hablando de su mismo tema y es, ¿por qué es tan importante saber un poco más del tema que habló de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión? Bueno, pues decirles que es como la esencia del trabajar y del ir todos los días a la radio, porque mire, el que de repente nosotros tengamos una libertad de ideas y tengamos un pensamiento libre, eso no nos exime de estar regulados. Entonces, por ejemplo, todos aquellos que tenemos una concesión de uso social comunitario, pues fuimos ante una autoridad, solicitamos esta concesión y fue un esfuerzo pues increíble, no solamente de su servidor, sino de un grupo de personas que quieren cambiar su entorno. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, a lo mejor va a ser una analogía muy burda, pero imagínese que usted dijera, pues yo me voy a manejar un coche, pero si antes no fui a una escuela de manejo y no sé el mecanismo, cómo funciona, pues lo más seguro es que voy a tener un accidente. Entonces,
aterrizándolo un poco a ese sentido, el nosotros estar muy involucrados con las cuestiones de leyes, sobre todo la que nos asiste, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y otras más, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Radio y Televisión. Entonces implica la mejor manera para poder llevar los contenidos a las audiencias. Decirles, por ejemplo, que nosotros también estamos obligados, ya no hubo tiempo de decirles, pero por ejemplo, todas las estaciones de radio y televisión en el país deben de contar con un defensor de las audiencias. Y este defensor de las audiencias pues está del otro lado del campo. Es decir, que si a ustedes como audiencias no les satisface o de alguna manera hay algún contenido que afecte su persona, su integridad, pues está ese defensor de las audiencias para entablar una queja. Y entonces él está en condiciones de defenderlos a ustedes y ir en contra de la estación para decirle, oye, pues fíjate que hubo un contenido, hubo una expresión, hubo una situación de un locutor, de un productor que programó una canción que también afectó alguna situación de un radio escucha. Y entonces estas estaciones de radio y televisión tienen que, por ley, que dar respuesta y argumentar el por qué fue la situación. Pero no solo eso, miren, yo creo que más allá de leyes, pues también tiene que ver el asunto de ser conscientes, ¿no? Si nosotros queremos expresar y tener una opinión para criticar lo que está mal hecho, pues también no podemos estar operando de una manera que no es legal, ¿no? Yo sí digo respeto, pero no coincido con algunos compañeros que, atenuando un poco a la cuestión de la libertad de expresión y anteponiendo la libertad de información, pues tengan señales abiertas y no tengan concesión. Pero esa sería básicamente mi respuesta. Muchísimas gracias, Gracián. Quiero comentar que hay una pregunta que se está haciendo en el chat, si alguien la quiere contestar. Probablemente sea el mismo Gracián que nos pueda contestar, ya que fue él quien abordó esta temática. Dice, para las asociaciones religiosas, ¿hay opciones para el registro ante IFETEL? ¿Habrá otras opciones de financiamiento que estén autorizados? Pues ha resultado muy difícil sostener las radios. Por ejemplo, vender productos, hacer publicidad, digamos, de productos de la comunidad, etcétera. ¿Cómo se financia una radio comunitaria? Y después, si quiere contestar, después le damos la palabra a Antonio Hernández. Adelante, Gracián González. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles las preguntas. Fíjense que el tema da para mucho. Ojalá y algún día podamos tener alguna conferencia al respecto y les pueda yo especificar un poquito más. Pero ahorita, de manera muy rápida, la Ley General de Asociaciones Religiosas, hay en el artículo 16, dice que queda prohibido, estrictamente prohibido, que cualquier ministro de culto, sea de cual profesión de fe, acceda a medios de comunicación. En este caso, pues las estaciones de radio y televisión. Y bueno, algunos otros como periódicos. Pero bueno, hablando concretamente de las estaciones de radio y televisión, sí no hay una opción decirles que, por ejemplo, para yo, como entidad de una asociación civil, de entrada, si uno de mis miembros es ministro de culto, es motivo para que no me otorguen la concesión. Entonces, no hay manera. La única manera que yo veo es, por ejemplo, si yo soy una persona que profesa una creencia, una fe, y tengo afinidad hacia cierta asociación religiosa, bueno, pues yo como laico, no ministro de culto, puedo hacer una asociación civil, obviamente sin involucrar a los ministros de culto. Y entonces ya en los contenidos, por eso les decía yo que no se sanciona, es decir, no se prohíbe, se sanciona únicamente que no se tenga el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿qué es lo que hace IFETEL? En el momento en que yo ingreso una solicitud para solicitar una concesión de uso social comunitario, lo primero que ve es que ni pertenezca yo a un partido político, ni sea parte del gobierno, de cualquier tipo de gobierno, ni mucho menos que sea ministro de culto. Entonces, mi recomendación sería sí hacer una asociación civil que nada tenga que ver con la asociación religiosa, y entonces ya en los contenidos, pues solicitar los permisos ante la SEGO para entonces sí poder transmitir y difundir la fe.
En el caso de las opciones de financiamiento, fíjense que también esa es la médula espinal del objeto social de la asociación civil. Si yo, por ejemplo, en mi objeto social, cuando yo presento al IFETEL y digo que yo puedo prestar el servicio de perifoneo, si yo puedo prestar el servicio de producción de spots comerciales, obviamente no transmitirlos en la estación, pero si además hago producciones en video, si monetizo mis redes sociales, esas son algunas opciones de financiamiento. Y por otro lado, les comentaba, y ese es un asunto muy interesante, que yo, por ejemplo, como radio comunitaria, por ley, puedo accesar hasta el 1% del presupuesto anual de todas las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. Entonces, les digo, yo estoy en la mejor disposición, los puedo asesorar, tenemos un despacho de asesoría y normatividad de legislación. Digo, no estoy haciendo un golazo, pero digo, sé del esfuerzo que implica el sacar adelante un proyecto de una radio comunitaria, porque bueno, por todos lados está así. Y por otro lado, hay un apartado donde dice que se aceptan patrocinios. Entonces, y que bueno, lo que se busca beneficiar es a la comunidad, ¿verdad? A la gente de la comunidad que tiene un negocio. La verdad es que sí hay algunas opciones que se pueden dar para monetizar a la radio sin que ello implique poner en riesgo la concesión. Es decir, en el momento en que FETEL se da cuenta que estás comercializando, en ese momento te cancelan la concesión. Y creo que, no sé si había otra más, perdón. No, por el momento no, pero vamos a darle el uso de la palabra a Antonio Hernández. No sé si quiera comentar algo de lo que se planteó aquí o él quiera hacer una pregunta. Antonio, tienes el uso de la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles a todas y todos ustedes. Bueno, más bien mi participación va a ir a una manera de reflexión. Bueno, justo lo que decía el ponente, que, que justamente anteriormente yo he caminado a lo largo de la historia de las radios comunitarias por más de 15 años y he pasado por ese proceso del cambio de la legislación 2014, el antes y después de las radios comunitarias cuando eran criminalizadas. De hecho, entré aquí porque un compañero que se llama Sami, que es el que iba a exponer, iba a hablar acerca de cómo nosotros, pues sí, nos cerraron, ¿no? La radio, cómo fuimos en ese momento, pues desmantelados, nuestra radio, nuestro proyecto que teníamos en aquel momento y cómo pues algunos compañeros fueron encerrados en un penal de máxima seguridad justo por hacer eh, uso del espectro, ¿no? Pero fíjense que en esta ocasión una reflexión que estoy haciendo que tiene que ver con lo que se está hablando es que justo yo ahorita estoy haciendo una maestría en estudios sobre diversidad cultural y estoy trabajando en una comunidad en el municipio de Ocosingo, aquí en el estado de Chiapas, y estoy trabajando en una radio que se llama Radio Jitontic, que por cierto mañana va a ser mi exposición, me toca pasar mañana, ahí para los que quieran están todos invitados, pero algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, al hablar de legislación dentro de la propia comunidad y dentro del colectivo de la Radio Jitontic, que es la radio comunitaria que opera ahí en esa comunidad, pues fíjense, cómo es que la visión de los pueblos originarios no cabe lo que, por ejemplo, ha dicho, todas las cosas que ha dicho el ponente en función de lo que, por ejemplo, nos establece el IFETEL, ¿no? Me parece que el IFETEL ha dejado muchas cosas que ha dejado fuera muchas cosas que no comparte, digamos, la visión desde una visión de organización y participación comunitaria, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad en la que estoy trabajando, yo les decía a ellos, ¿por qué no acceden a la concesión, no? ¿Por qué no ellos hacen su trámite para que sean legalizados? Y una de las cosas que tienen muy marcadas, por ejemplo, en la comunidad, es que para ellos el territorio y el espectro radioeléctrico no es de nadie, lo relacionan como esto de la tierra, ¿no? La tierra es de quien la trabaja y para ellos no existe la posibilidad de que se puedan de alguna u otra manera legalizar porque ellos dicen, bueno, ¿quién es legal, quién es ilegal, no? Sí, a final de cuentas está dentro de nuestro territorio y nosotros tenemos nuestros propios procesos de organización, nosotros tenemos nuestro propio sistema de cómo nos organizamos y tenemos nuestras propias formas de organizarnos a través de la autoridad, ¿no? Existen figuras tradicionales, figuras
ejidales, figuras comunales, y es ahí donde nosotros tenemos que, digamos, que alinearnos, ¿no? No puede venir, por ejemplo, una entidad como el IFETEL o a decirnos qué tenemos de hacer o qué no podemos hacer, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en la cuestión religiosa y todo eso es un tema que se tiene que tratar, que se tiene que hablar, porque, por ejemplo, uno de los procesos que mayor escucha, por ejemplo, la radio ahí en esa comunidad, que es muy importante, es justamente la misa, ¿no? Es justamente los rituales del agua, las fiestas patronales, las festividades que se realizan en el pueblo, ¿no? Porque no solo enraiza esta identidad que ellos tienen hacia la tierra, hacia el territorio, hacia sus creencias, hacia sus formas de organizarse, hacia la forma de ver la vida, ¿no? En general de la comunidad. Entonces, creo que en términos así como muy generales, legales y todo eso, dista mucho de la visión que tienen en las comunidades indígenas, y creo que justamente en Chiapas por eso es que no se han querido regular muchas de esas radios, ¿no? Porque tienen esta visión de que pues el territorio en el cual están establecidas las radios son de las propias comunidades originarias y que realmente no necesitan, por ejemplo, ¿no? Incluso si llegara a entrar el IFETEL y quisiera irrumpir en la radio, o sea, para empezar, ahí los quemarían, los amarrarían y no dejarían entrar, ¿no? De hecho, no dejan entrar ninguna otra autoridad, ¿no? Y ahí la máxima autoridad lo que vale es la palabra, ni siquiera ahí, por ejemplo, tienen como una figura legal en papel, ¿no? Sino que más bien ahí todo se arregla a través de la asamblea, a través de la circulación de la palabra, respetando los acuerdos, ¿no? Los acuerdos internos que se tiene. Y, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy interesante es que, por ejemplo, ahí en esta comunidad, la propia gente son los que llevan 200 pesos, 100 pesos. ¿Por qué? Porque el tema de la radio no es vista desde un punto como lo veía antes, ¿no? Es más como un servicio a la comunidad, y que en estos casos creo que se debería de debatir, debería de platicar más para respetar esas formas de cómo también las comunidades se están organizando y no necesariamente desde un punto de vista legislativo. Hasta ahí queda mi participación y muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes o también a Antonio, que compartió la experiencia de esta radio comunitaria? Yo Bueno, sí. quisiera dar mi participación. Emilio, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Yo pertenezco a una radio indígena comunitaria ubicada en Oaxaca, la comunidad de San Antonino Castillo Velasco. Nosotros actualmente tenemos aproximadamente 22, 21 años de estar transmitiendo. Ya tuvimos permiso, posteriormente del permiso ahora tenemos concesión social. Y pues actualmente yo me estoy dedicando a estudiar este tema, a estudiar el tema de la legislación. Fíjense que es muy interesante todo esto que he estado escuchando. Pues por un lado, ¿no? Está la importancia de que tiene el conocer las leyes, ¿no? Lo cual pues sí, obviamente estoy de acuerdo con eso, es sumamente importante. Y también yo hablo desde mi posición de indígena zapoteco. Entonces para mí hablar de los pueblos indígenas no es como decir así son ellos, ¿no? O verlos desde fuera. Yo esto lo vivo desde mi cultura y esto me permite tener una visión muy particular. Primero que nada, yo lo que diría sobre este tema de la legislación, que bueno, pues de entrada podríamos decir que en este momento hablamos de que la ley ya reconoce, ¿no? Desde la reforma del 2012, me parece, en la reforma del 2012 ya reconoce el Estado a las radios indígenas y comunitarias, pero eso yo me doy cuenta que no es gran avance, pues no, es un avance realmente muy precario, es un avance muy pobre para las radios indígenas y comunitarias. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos podríamos decir que ahora la radio
social en general, es una radio reconocida pero discriminada de entrada, ¿no? Y también lo que quiero decir es de que, de que si bien tenemos una radio pues reconocida pero discriminada, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Primero que nada, porque hay que pues, reconocer que todo lo que es la radio social, la radio indígena comunitaria, pues es la radio pues del pueblo en general, ¿no? Sea un pueblo indígena o un pueblo que no se asume como indígena, pero a final de cuentas viene de esta corriente de las radios populares en América Latina. Entonces prácticamente estamos hablando de la radio del pueblo, pues, ¿no? Sea pueblo urbano o pueblo rural. Eh, a diferencia de la radio comercial, que es la radio capitalista, podemos decir, ¿no? La radio cuyo fin es el lucro. Pero entonces, ¿qué podemos decir nosotros, por ejemplo, como indígenas? Pues de que se vive un pensamiento colonial, pero no solamente desde el Estado. El pensamiento colonial no se da únicamente de parte de la gente de fuera, digamos, de la gente de fuera de las radios, sino que podemos hablar de un pensamiento colonial desde nosotros mismos, desde los que hacemos radios. ¿Por qué? Si entendemos el pensamiento colonial como un pensamiento de despojo, de que el colonialista llega y le quita su territorio, le quita su riqueza, le quita su cultura, le quita todo al nativo, pues entonces desde este punto de vista estamos hablando de un pensamiento colonial. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta realmente a través de esta legislación que se da en México en el 2012, estamos hablando de que en realidad lo que le están dando a la radio comunitaria en esta nueva legislación son solamente migajas. Son solamente migajas porque, por ejemplo, en el Ecuador, las radios populares, ellos hacen una propuesta de distribución, por ejemplo, tanto del espectro radioeléctrico como de los permisos y como de la publicidad oficial, que se divida en partes iguales, dicen ellos, ¿no? Que se divida en un 33.3% para cada sector. Esto, pues a nosotros quizás nos puede parecer muy revolucionario, muy radical, pero en realidad también es pensamiento colonial. A nosotros, imagínense ustedes, nada más nos dan el 1%, es lo que otorga la ley a las radios comunitarias, y nosotros estamos contentísimos porque ya nos reconocen, porque ya nos dicen, aquí les va esta migaja del 1%. ¿Cuál es el argumento? No hay ningún argumento válido para que nos den un 1%. Sin embargo, pues nosotros ya con eso ya estamos contentísimos con esta migaja. Yo digo que lo que hacen en Ecuador de proponer un 33% para estos tres sectores, todavía parte de un pensamiento colonial, porque pensamos que no merecemos mucho. Eso es el pensamiento colonial, que nuestro propio pensamiento está colonializado, porque con cualquier migaja que nos den ya nos ponemos contentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nuestra propuesta, mi propuesta personal de mi radio comunitaria, es que no sería justo que se le otorgue un 33% a cada sector, porque la radio pública ya recibe financiamiento, pues no, estamos hablando la radio del Estado, pues no, la radio de las universidades, lo que se le llaman radio culturales, en fin, todo lo que es la radio cultural, digamos, ¿no? Como Radio Educación o el IMER, toda esa radio ya tiene un presupuesto, pues no, ya no necesitan del financiamiento del 1% porque ellos ya tienen financiamiento. En ese rubro, entonces, lo justo sería que lo que es la publicidad oficial se distribuyera únicamente entre el sector comercial y el sector comunitario.
prácticamente este 1%, lo justo es que se dividiera en 50% para la radio comercial y 50% para la radio comunitaria. Pero como nuestro pensamiento está altamente colonializado, no nos atrevemos siquiera a pensar en eso. No nos atrevemos a decir que eso es lo que nos corresponde. Eso es lo que nos corresponde por justicia, porque se supone que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y por ejemplo, escuchando al compañero Antonio, que dice que ahí en Chiapas, los pueblos indígenas de ahí de Ocosingo, de Comitán, dicen no necesito el permiso porque el territorio es nuestro. En realidad tienen razón porque los propietarios originarios, pues son los pueblos indígenas, porque cuando llegaron los españoles, estos territorios de lo que hoy es México no estaban desocupados, no eran territorios sin gente, eran territorios donde había gente, donde estaban nuestras culturas y llegaron y nos lo quitaron. Entonces ahora, pues el pensamiento que tienen los compañeros en realidad es correcto. Es decir, nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie, pero donde no estoy de acuerdo con ellos es que el 1% no está bien distribuido. Y si ellos se regularizaran, podrían acceder también a lo que es la publicidad oficial, que en este momento es una miseria, que en este momento es una migaja. Y esto tenemos que dar una lucha, no solo los pueblos indígenas, sino todos los medios comunitarios, ciudadanos, alternativos, por obtener mínimo la mitad de ese presupuesto. Porque la radio comercial no solamente se está agandallando el 99% en este momento, porque toda la legislación en México se ha hecho a modo, ellos han hecho de la legislación un traje a la medida, y no solamente se agandallan toda la publicidad comercial, sino que también se están agandallando la publicidad oficial. O sea, realmente es un robo, pues, ¿no? Es parte de todo pues este status quo de corrupción que se está tratando de cambiar hoy en México, ¿no? Pues es lo que les quería comentar, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Emilio, por compartir la experiencia de la radio comunitaria a la que perteneces en el estado de Oaxaca. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden plantear en términos de la legislación, de las leyes federales que hay en relación con la radio en general y específicamente con las radios comunitarias. Cada comunidad tiene una forma muy específica de necesidades, de organización, de antecedentes, de necesidades que cada una de sus radios respectivamente estará cubriendo, ¿no? De repente, como se ha comentado aquí, ¿no? La ley intenta, digamos, desde esta perspectiva, ser lo más pareja posible para todos, y en ese afán de ser como pareja igual para todos, no toma en cuenta pues las especificidades, las digamos situaciones muy sui generis que están viviendo cada una de las comunidades que están pretendiendo tener una radio comunitaria, y que en este sentido también la cuestión de los financiamientos es bastante difícil, ¿no? O sea, aquí se planteó el asunto de que no solamente haya un financiamiento de parte del gobierno federal en el presupuesto, sino que también sean autosustentables con una forma específica de patrocinios, de generación de recursos para el mantenimiento y la ejecución de las radios comunitarias. Sin duda, es un tema bastante interesante, bastante polémico, pero estamos acabando ya con esta mesa. Tenemos que cerrar porque vamos a abrir otra mesa que va a estar transmitiendo en Facebook Live. Los invitamos a seguir con la siguiente mesa, que estará pues por el momento pues también siendo digamos moderada por un servidor. Esta mesa hablará sobre radios indígenas, cultura y resistencia, un tema también muy interesante y que sin duda está muy vinculado con el asunto también de las legislaciones. Agradecemos mucho a todos los que están aquí por sus participaciones, sus comentarios. Sin duda, cosas muy interesantes estarán saliendo en este congreso. Para finalizar, les quiero invitar a todos los participantes que están aquí, si aún no lo han hecho,
a poner su nombre completo, el país de origen desde donde nos visitan. Si nos están visitando de México, indicar de México, pero también la comunidad o el estado de donde están visitando, poner su correo electrónico con fines de un control sobre la asistencia a esta mesa. En relación con las constancias de participación, estas se las estarán haciendo llegar vía correo electrónico durante la siguiente semana. Si después de recibir su constancia hubiera algún error o alguna situación que ustedes quisieran aclarar, lo pueden hacer directamente al correo de Congreso Comunitario 2022@gmail, ¿sale? Y ahí podrá ser resuelto su situación. Les agradecemos mucho. La sala va a quedar abierta todavía por unos 3-5 minutos más para que dejen aquí sus comentarios. Y también nuestra estudiante de apoyo estará publicando, ya lo hizo, pero volverá a publicar la liga a una encuesta de satisfacción para que ustedes tengan a bien ingresar a esta liga y darnos sus comentarios respecto a esta mesa, a este congreso, y les agradecemos a todos de verdad su participación. Que tengan una excelente tarde y nos vemos para la siguiente mesa, Radios Indígenas, Cultura y Resistencia. Muchísimas Alejandro, gracias. perdón, nada más una última pregunta. Sí. Entiendo que grabó la ponencia. Sí, ¿Habrá así posibilidades es. que nos compartan el archivo? Sí, yo voy a pasar las solicitudes a los organizadores porque ellos son quienes van a tener acceso a esta grabación. Y entonces yo voy a pasar el reporte de que específicamente el caso tuyo, Gracián González, está solicitando la grabación de esta sesión. Sí, por favor, muchas gracias, qué amable. Para servirte, Gracián. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Gracias a todos y la sala estará abierta por unos 3 minutos más para que dejen su nombre completo, su correo electrónico, el país donde nos visiten y tengan a bien ingresar a la liga para la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, buenas tardes.